Estamos con don Óscar Aguilar Bulgarelli, Expo Identidades, en el Museo Municipal de Cartago, 19, 20 y 21 de marzo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Don Óscar Aguilar Bulgarelli, con sus libros representados por Ask Books. Don Óscar, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, a todos los que me escucharán a través de esta conversación, y agradecerles el estar aquí en mi casa, en esta casa de todos ustedes, donde tengo mis mejores amigos, los libros. A través de ellos pues voy también llevándoles mis ideas a todos ustedes. Y yo quiero aprovechar para presentarles algunas de las obras de este servidor que ustedes pueden encontrar en esta feria que patrocina la Fundación Carmen Naranjo, Asbook, y pues que está aquí en el Museo de Cartago. Primero, tal vez una obra interesante para ustedes es esta: Crónicas de otro tiempo. Estas son 120 relatos en donde yo cuento cómo era la Costa Rica de los primeros 70 años del siglo pasado, con imágenes cada una de los relatos en relación con lo que voy contando. Entonces aquí ustedes encontrarán, por ejemplo, que había un cura villarista, hablamos de los avisos que hay en los pueblos, qué es el pan bonete y de dónde surge, qué tiene que ver en los conciertos y el fútbol, en fin, cosas de esta Costa Rica que lamentablemente se nos han ido y que pueden ustedes vivirlas o revivirlas a través de este libro. También van a enterarse en este año del bicentenario de este libro, José Santos Lombardo. José Santos Lombardo es uno de los personajes más importantes del proceso de la independencia. Cartago por los cuatro costados. Un hombre de una actuación interesantísima. Nos legó el primer documento, la primera obra de carácter político en Costa Rica, el primer catecismo político, como él lo llamó, para decirnos cuáles eran las diferentes formas de gobierno que podía adoptar, por ejemplo, Costa Rica en el momento que se estaba formando el Estado costarricense. Es una persona que tiene que ver con otro personaje del cual les adelanto, terminando un libro, estoy ya en el último capítulo, don Pablo Alvarado Bonilla, era su primo hermano. Y como un detalle les adelanto, don Pablo Alvarado Bonilla es el redactor del Pacto de Concordia allá en Guatemala, y lo manda a Costa Rica y lo recibe don José Santos Lombardo junto con su medio hermano, otro cartaginés muy famoso. Y este es el origen de esa redacción del Pacto de Concordia. De ahí que, hablando del bicentenario, pues van a encontrar esta obra de don José Santos Lombardo. Otra obra que van a encontrar es una novela. Un nombre que la gente me ha dicho que es bastante sui generis o extraño. Se llama Corazón sin tilde. Ustedes dirán, ¿por qué Corazón sin tilde? Bueno, es que si les cuento por qué, les cuento la última página del libro. Todo el libro va en torno a este personaje. ¿Quién es el personaje? El personaje es don José María Aguilar González, y obviamente acompañado de otro personaje fundamental, su esposa, doña Nicolasa Solera Arias. Este matrimonio desarrolló una actividad interesantísima en la Costa Rica del siglo XIX. Don José María quiso ser sacerdote y
doña Nicolasa, cuando él estaba en Heredia, él es Cartago, dicho sea de paso, él es Cartago, y cuando iba para Nicaragua, al Seminario Conciliar de León, a terminar sus votos de sacerdote, porque ya había hecho los votos de castidad, se tuvo que quedar en Cartago, en Heredia, donde unos parientes, porque en ese momento estalló la guerra de 1856. Y claro, se quedó en Heredia, y en Heredia conoció a esta linda mujer que fue doña Nicolasa Solera, y tuvo que cambiar de rumbo su vida. Y en lugar de casarse con Dios, como sacerdote, se casó con doña Nicolasa. Bueno, les cuento nada más este inicio, porque de ahí fue agricultor, de ahí fue pionero, de ahí les cuento que fue estafado, y sobre todo fue el primer maestro de gramática española en Heredia. Y tuvo alumnos que fueron muy famosos, que se lo reconocieron después lo que había significado en sus vidas. El maestro, don José María Aguilar González. Es una vida aventurera, se va a abrir unas fincas allá en Orotina. Hay una carta muy interesante, se los adelanto como detalle, donde le cuenta a su esposa doña Nicolasa, estando abriendo una finca en Orotina, que no iba a poder salir aquel fin de semana que tenía planeado, porque los saínos se habían comido el maizal. Entonces vean ustedes que estamos hablando de abrir montaña, de abrir montaña. Bueno, y para los que tengan la curiosidad y se estén preguntando, ¿y este don José María Aguilar qué tendrá que ver con don Óscar Aguilar? Pues muy sencillo, era mi bisabuelo. Y lo que pasa es que investigando la historia de mi familia hace unos años, para hacer mi genealogía, lo conocí, y lo investigué y me encontré una vida realmente de novela, y entonces decidí hacer esta novela que hoy les presento. Otro libro que ustedes van a encontrar es Carazo, el último presidente. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bien, pero si después de Carazo estuvo Monge, Oscar Arias, Calderón, Figueres, Miguel Ángel, don Abel, otra vez Oscar Arias, Chinchilla y Alvarado. ¿Cómo es eso de que este es el último presidente? Sí, señores, el último presidente. Es el último que ha actuado en la defensa de la soberanía nacional como tiene que ser. Entonces, lo que pasa es que don Rodrigo Carazo ha sido un personaje que por los intereses económicos y los intereses políticos combinados de los sectores superiores económicos de este país, desde la prensa, desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos, encontraron muy fácil allá en los años 80 echarle la culpa de la crisis a don Rodrigo Carazo. Y en aquel momento ocultaron la verdad. Bueno, ustedes van a encontrar aquí la verdad. Documentada. Ustedes van a encontrar aquí todo lo que realmente pasó, sin que yo lo invente, sino fundamentándolo en documentos. Les voy a poner un solo ejemplo. La gente recuerda, por ejemplo, que don Rodrigo Carazo echó de Costa Rica el Fondo Monetario Internacional. Pero no le dicen al país que en aquellos 4 años don Rodrigo Carazo mandó a la Asamblea Legislativa, antes de echar al Fondo Monetario Internacional de Costa Rica, mandó 2 convenios con el Fondo Monetario Internacional para que lo aprobara la Asamblea Legislativa. No le dicen al país que don Rodrigo mandó 57 cartas a la Asamblea Legislativa
pidiéndoles que le aprobaran aquellos convenios con el Fondo Monetario Internacional que hubieran evitado mucho esa crisis. Y no se los aprobaron. No le cuentan al país que los diputados que encabezaron aquella oposición a aprobar aquellos créditos con el Fondo Monetario Internacional que pidió Rodrigo Carazo, uno se llamaba Óscar Arias Sánchez. O no le dicen al país que otro se llamaba Ramón Aguilar Facio, que era el vicepresidente de la nación. En fin, detalles de ese tipo son los que ustedes van a encontrar en este librito. Y hasta van a darse cuenta que cuando les dicen a ustedes que en el tiempo de don Rodrigo Carazo había que hacer fila en los estancos de producción como algo malo, se van a dar cuenta que más bien era por algo muy positivo, porque había que comer en Costa Rica, mientras que en otros países no lo sabía. Pero en fin, aquí les dejo Carazo, el último presidente, para que ustedes empiecen a descubrir esta verdad de la historia de Costa Rica. Y bueno, el último libro que quiero presentarles es mi último libro escrito. Otro libro interesante que se llama Con la patria en el bolsillo. ¿Qué es eso de la patria en el bolsillo? Miren, yo aquí en la contratapa cuento que el Papa Francisco dijo que en un libro que él tiene cuando era arzobispo de Buenos Aires, que había que echarse la patria al hombro. Yo digo que en Costa Rica la gente lo malentendió, claro, entre comillas, y en lugar de echarse la patria al hombro, se la echó al bolsillo. O sea, se robaron el país, dicho en términos muy sencillos. Entonces, en este libro ustedes van a encontrar en diferentes capítulos cosas que le van a interesar. Les voy a ser sincero, lo primero que digo, ¿qué hacemos nosotros los historiadores hablando de este tema? Y digo, la misión de nosotros los historiadores es contar las cosas documentalmente y decir realmente hasta donde sea posible la verdad de lo que ha pasado. Entonces analizo también la información y los medios de comunicación. ¿Cómo lo manipulan a usted, querido amigo? Querida amiga. ¿Cómo le manipulan la información? ¿Qué le cuentan? ¿Qué no le cuentan? ¿Qué medio le cuentan para que usted crea la verdad de los que tienen intereses muy grandes para estafar este país? Después, para irnos entendiendo, les cuento lo que se llama el asalto mundial. Yo quiero que ustedes sepan realmente quién es el Fondo Monetario Internacional, quién es el Banco Mundial, quién es la OCDE. ¿Verdad que ustedes han oído hablar de la famosa OCDE? Ahora todo es doña OCDE. El otro día me decían, ¿por qué va a votar usted en las próximas elecciones, don Oscar? Digo, no, ¿para qué? Ya está electo. El presidente se llama don OCDE. Ahora todo se puede o no se puede hacer si lo dice la OCDE, sí o no. Y hay toda una estafa montada a través de hacernos creer que lo que nos están imponiendo es para el bien del país, cuando es para la destrucción de nuestra democracia. Entonces, todo ese teatro nacional, internacional que se ha montado, ¿para qué? Para que nosotros creamos que la gente aquí es más buena que el pan blanco. Y no es cierto. ¿Y cómo sé yo que no es cierto? Hombre, porque resulta que hay un famoso estudio que se conoce con el nombre de los papeles de Panamá. En ese trabajo, en esa investigación que surgieron con miles, decenas, centenares de miles de documentos, se demuestra que los más ricos de todo el mundo, para evadir el pago de impuestos, se fueron a los paraísos fiscales
para no pagar impuestos en sus países, porque en los paraísos fiscales, las Islas Bahamas, etcétera, no pagan impuestos. Y es una manera de evadirlo, de no pagar, de echarse la patria en el bolsillo y no al hombro. Bueno, pues han de creer ustedes que en Costa Rica hubo unos buenos costarricenses que hicieron el sacrificio de enviar su platita a los paraísos fiscales, a buscar en aquellos paraísos los Adanes y las Evas que los llevaran al pecado de evadir los impuestos. Pues sí, y resulta que ahí nos encontramos gente muy importante, como por ejemplo el Grupo Nación, Canal 7. Sí, los que dicen que hay que ser honrado, resulta que evaden los impuestos. Y resulta que también la cooperativa Dos Pinos nos dicen que no seamos tan mala leche, que nos dejemos evadir los impuestos. Y cosillas así. Aquí viene la lista completa. ¿Y saben qué es lo más triste? No, mejor no se los cuento. Averigüen en el libro. Resulta que, por otro lado, tenemos los grandes evasores de lujo. ¿Verdad que eso de evasores de lujo, pensionados de lujo, como les suena familiares a ustedes? Sí, es que les voy a contar. Resulta que a principios de la década pasada, o sea, allá por el año 2010, un señor que hoy se puso de moda, don Helio Falles, empezó a decir que en este país se evadían los impuestos. Y entonces, cuando empezó a hablar de la cantidad de personas que evadían los impuestos, los medios de comunicación pasaron el foco de los grandes evasores a algunas personas que habían obtenido pensiones muy altas de 8 millones, de 10 millones, de 17 millones. Sí es cierto. Lo que no le dijeron al país era que de 60,000 pensionados, esas personas con pensiones superiores, digamos, a los 5 millones de colones, escasamente eran 60 personas. Y le hicieron creer al país que todos los pensionados del magisterio, de la corte, de la ministerio de Hacienda, etc., eran unos sinvergüenzas con pensiones así de 10, de 15 millones de colones. Y esa es la imagen que le crearon a la gente. Imagen falsa. Noticias falsas creadas por La Nación, por Canal 7. Y eso hizo que el foco de la atención pública se desviara a esos pensionados de lujo, ¿eh?, y se le quitara a los evasores de lujo. Y entonces esos evasores de lujo, ¿eh?, esos se inventaron cosas, por ejemplo, que evadir impuestos o era casi un arte, y crearon bufetes y compraron bufetes para que les permitieran precisamente evadir impuestos en unas cantidades terribles, que vamos a hablar de miles de millones de colones. Pero inclusive estos grandes evasores de lujo llegaron a tener el descaro hasta de atentar contra los ancianos, porque montaron toda una campaña de que el viejo era un inútil, y hasta un miembro muy destacado de esos grupos, que una señora que ocupaba un cargo internacional que viene aquí descrita, de un hombre político muy famoso, dijo que había que bajar la población mundial. ¿Y cómo se va? ¿Cuál es la forma en que puedo rebajar yo la población mundial? O no permitiendo el nacimiento de niños,
o sea, políticas abortistas, o dejando que se mueran los viejos. Así de fácil. Bueno, todo esto viene aquí, reseñado. Y yo lo que digo en este libro es que mucho de este tema sucedió como los gatos. Y entonces, en algún capítulo por ahí, yo hablo de la ñisca del gato. ¿Ustedes saben lo que es la ñisca? No saben. Averígüenlo. ¿Y qué hace el gato con la ñisca? La tapa, para que no llegue. Bueno, todo esto viene aquí reseñado en estos capítulos, donde incluso uno de los casos más descarados se dio ya en nuestro tiempo. Usted lo recordará. ¿Se acuerda cuando a usted le pusieron el IVA? Y le dijeron que había que pagar impuestos. Porque si no, a este país se iba a hundir. ¿Se acuerda? Y pasaron un proyecto de política fiscal. Y ahora quieren pasar más. Pero esto fue diciembre del año 2018. ¿Se acuerda? Usted desde ese tiempo paga más impuestos de la renta. Sobre todo si es asalariado. Paga el IVA. Pero lo que no le dijeron a usted claramente era que en esa ley iba un transitorio muy bonito, muy simpático, que dijo que todos aquellos que tenían deudas con el Ministerio de Hacienda o que le debían algún tipo de impuesto al Estado, podían pedir el perdón de aquella deuda, sobre todo en lo referido a los intereses y a las multas que habían generado. Bueno, cuando se obligó al ministro de Hacienda a dar la lista, en efecto dio la lista de 18,000 personas. Empresas, 18,000. Yo me tomé el trabajo de analizarlas. Sí, me leí 18,000 nombres. Y me encontré que en esos 18,000 nombres habían personas que debían 5 colones, 10 colones, 50 colones, 200 colones, que podían ser personas que habían presentado su declaración y se habían equivocado por 5 pesos. Pero los gorditos, los que realmente debían, eran un ciento. Eran muy pocos. Y a eso les estaban perdonando, ¿saben cuánto? Casi 400,000 millones de colones. Pero no, eso no lo dijeron. Y les voy a citar solo un caso. Había una empresa muy famosa que le debía al IDA 64,000 millones de colones, que se negaba a pagar algunos impuestos por el agua potable que usaban, y unos impuestos por las bebidas gaseosas, etcétera, etcétera. No vamos a hacer largo la explicación, pero le debía al IDA, de acuerdo a la ley, 64,000 millones de colones. Por esa ley que lo puso a usted a pagar el IVA, esta empresa, de aquellos 64,000 millones, pagó 24,000, o sea, le regalaron 40,000 millones. ¿Ustedes saben cuántas aguilitas salen de 40,000 millones? Sí. Esa aguilita que usted se toma cuando ve el partido de fútbol, con una boquita. 40,000 millones. Cada vez que usted toma un trago de la aguilita, recuerde, me costó 40,000 millones como ciudadano. Bueno, esas son las cosillas que yo cuento aquí. Por eso,
yo creo que llegó el momento en que nosotros los costarricenses tenemos que ver hacia el futuro. Y entonces termino con un capítulo que se llama Un futuro incierto. Porque no es un asunto de que celebremos ahora el bicentenario. No, es que pensemos un poco del bicentenario que viene. Como historiador yo celebro el bicentenario, hago la biografía de don Pablo Alvarado, que nada tiene que ver con el actual, nada tiene que ver. Hay líneas de familias diferentes, hay familias legítimas, ilegítimas, etcétera, 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 en todo esto, y nada tiene que ver, dicho sea de paso. Pero en fin, yo creo que necesitamos fijar los ojos hacia adelante, ver el futuro. Y aquí yo hablo un poquito de ese futuro, pero aquí les dejo el libro Con la patria en el bolsillo para que ustedes también se entretengan. Les hago solo una recomendación. Cuando lo lean, tengan un vaso de agua a la par.